El caso que está en los tribunales, que tiene que ver con el desplome del techo del YC, donde hubieron 200 y tantos dominicanos que fallecieron, y que está en justicia, ¿no? Que hay un proceso donde el Ministerio Público ha tenido el tiempo de ir recopilando las evidencias, ¿no? Ellos dicen que tienen un expediente fuerte, que es posible que al final pues se logre de alguna manera que ese hecho sea sancionado por los tribunales con la presentación de las pruebas que demuestren la culpabilidad de los propietarios de ese importante centro de diversión, que hay que decir que era el más importante de la República Dominicana, porque la vida nocturna giraba alrededor del YC, donde inclusive las celebridades del país eran visitantes asiduos, ¿no? Inclusive muchos tenían mesas reservadas de por vida en ese importante centro de diversión, que afectó, hay que admitir que afectó a toda la vida nocturna de la República Dominicana, pero sobre todo afectó y enlutó a miles de dominicanos que de manera directa o indirecta sufrieron pérdidas, ¿no? Muchos quedaron, no solo los muertos, sino los huérfanos, los lesionados, y sobre todo los grandes traumas psicológicos que quedó en la mayoría de la población dominicana. Ahora eso está en justicia, pero aquí hablamos de cómo el consultor jurídico del Poder Ejecutivo hace unos 2 meses habló de que un homicidio involuntario no se castiga, ¿no? No lleva una penalidad igual que un homicidio involuntario. Obviamente, como dijimos aquella vez, se estaba refiriendo de que la defensa del YC estaba dirigiendo la orientación de sus mecanismos ante los tribunales para manejar el caso como homicidio involuntario. Pero ahora esta semana nos encontramos con un caso que me asombra, ¿no? Y es que la defensa sometió al tribunal un pedimento donde pide un experticio privado particular de los escombros del YC. Ellos piden que se haga un experticio al margen ya del que hizo el Ministerio Público, que hicieron inclusive que intervinieron organismos internacionales. Ellos quieren un experticio privado o que se haga de nuevo a los escombros. Y eso me parece a mí un tanto sospechoso, porque precisamente hay 2 elementos que me llaman la atención. Uno fue que parte de esos escombros de manera misteriosa aparecieron por Santiago, en un Solares Yermo de Santiago. Elementos que se entendía que estaban bajo guardia del Ministerio Público, porque se supone que ellos conllevaban un experticio forense para determinar las causas que provocaron el derrumbe del techo. Pero ahora ellos dicen que ellos quieren un nuevo experticio por otra firma, ¿no? Y nos decimos, bueno, ¿qué tan contaminados ya pueden estar esos elementos que pueden ser probatorios, ¿no? De las causas que provocaron el derrumbe? Estamos hablando de desechos de construcción, de bloques, de hormigones y más, pero que pueden ser reveladores, porque ya se vimos que estaban en Santiago y no se sabe ni cómo llegó, aunque se dijo que a alguien que lo mandaron a botar. O sea, lo que quiere decir que esos elementos ya fueron contaminados. Ellos piden ahora un nuevo experticio. Y lo que me crea sospecha es porque uno de los voceros de los hermanos, ¿cómo es que se llaman? Payá. Los hermanos Payá, una persona de mucha influencia en la opinión pública, fue de los que salió y dijo, a raíz de los hechos, de que allí posiblemente se pudo haber producido un acto de tipo terrorista. Hablaba de la posibilidad de que allí quizá alguien colocó explosivo en ese techo, ¿verdad? Algo que, ¿verdad?, produjo muchas interrogantes en la población, porque lo que se tenía hasta el momento y confirmado por los empleados era que había grandes deficiencias en ese techo y que se le habían notificado a los propietarios y que se vivía haciéndole pequeños remiendos, inclusive que esas modificaciones a un pequeño cine de ese sector, que después se le pusieron toneladas de peso encima, pues terminó desplomándose. Entonces uno se pregunta, ¿pero y qué tiene que ver? ¿Qué conecta una cosa con otra? ¿Qué elementos nuevos pueden haber sido contaminados en esos materiales que fueron retirados del YC y que ahora los Payá y sus abogados quieren que se
le haga un nuevo experticio. ¿Qué elementos nuevos piensan ellos que pueden aparecer ahí, Eduardo? Fíjate, Medina, en realidad, desde el primer momento en que se produjo eso, hubo una violación a la escena del crimen. Cuando se producen situaciones como esa, pues lo primero que el Ministerio Público y la Policía Forense establece es un cerco, y nada se mueve ahí hasta que no se haga el experticio total de todo lo que sucedió para poder tener lo que se llama una verdadera cadena de custodia de los hechos ocurridos. Desde el mismo momento que tú dices que se trasladaron materiales de ahí a sitios extraños, a partir de ese momento se comenzó a violar eso. Ahora ellos piden una reclasificación. En términos jurídicos, eso no tiene ninguna base legal porque ya la cadena de custodia de eso se perdió. Lo que quiere decir que cualquier cosa que puedan buscar es una alteración a la escena del crimen. Y como está alterado, no tiene ningún fundamento de clasificación en un tribunal. Sí, pero Eduardo, escúchame, lo que pasa es que me crea sospecha porque son abogados, fíjate que no da la cara el principal abogado del caso, que dejó una función pública donde se ganaba cientos de millones, porque cuando se recuperaba, como llama el gobierno, parte de lo robado, a él le tocaba, creo que se negoció por un 20%. Esa es la principal sospecha que entonces, tenemos. Ese abogado maneja todo bajo la sombra. Entonces, si el principal vocero a nivel de medio de los Espaillá dijo que eso pudo haber sido un acto terrorista, y después de tantos meses de eso, ahora esos abogados dicen que ellos quieren un experticio en particular de esos desechos de construcción, a uno que se pone sospechoso. Porque, ¿qué esperan buscar que no se había encontrado antes? Es que no tiene valor ya. Bueno, no. O sea, eso no tiene valor jurídico, bueno, porque ya eso perdió. Llama realmente la custodia para poder demostrar qué sucedió. No, porque no, o sea, ya eso está alterado. No, porque no sabemos, porque acuérdate que estamos hablando de juristas de mucho prestigio y que manejan mucho los hilos de la judicatura dominicana, y que cuando hacen un pedimento no lo hacen, como dicen el dominicano, a lo loco. Ellos pero tienen... no a lo loco, pero realmente, yo no sé si tú has observado, cuando se produce una situación, ¿qué es lo que hacen? Que le ponen una cinta amarilla, ¿no es? ¿Y qué te dice eso a ti? Eso se llama preservar la escena donde se produjo el hecho. Sí, pero y eso desaparece, inmediatamente ya la escena se altera. Y si la escena se altera, entonces realmente, ¿qué es lo que se dice muchas veces en los tribunales? Que eso no tiene valor jurídico, porque ya se alteró. Sí, pero no, ellos no se refieren... Pero casos que caen en la justicia precisamente por eso. Pero que el pedimento no se refiere a la escena propiamente, ¿no? Se refiere a estudiar los desechos de construcción que estaban allí para buscar, porque pueden aparecer. Ojalá no nos llevemos una gran sorpresa en las próximas semanas o meses, porque esa gente no hace ningún pedimento gratuito.